Ahora el tiempo de la predicación. Esta mañana es un placer recibir al hermano para la predicación, Nelson Torres. Buenos días, mis amados hermanos, el Señor me los bendiga ricamente. Tengo que pedirles disculpas al maestro de ceremonia, le di el texto bíblico mal. Sí es Primera de Pedro y sí es capítulo 2, pero es desde el versículo 21. Así que les invito a abrir su Biblia una vez más para que leamos el texto completo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos, Señor, te damos gracias en esta mañana por la presencia de cada uno de mis hermanos en la congregación. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de enseñar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo, quien murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Pido ahora que nos permitas aprender de tu palabra y nos permitas, Señor, en nuestro corazón poder poner por obra todo esto que nos enseñas. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. El mensaje de esta mañana lleva por título Cristo como ejemplo de obediencia, y vamos a estar hablando acerca de la obediencia de la iglesia. Para los que no me conozcan, mi nombre es Nelson Torres y para mí es un gran honor poder compartir esta mañana la palabra del Señor. Gracias al pastor por la invitación también. Antes de comenzar, quisiera al menos a muy grandes rasgos explicar un poco el contexto de la carta de Primera de Pedro. Para poder entender el tema principal del mensaje de esta mañana, tenemos que entender el contexto de la carta. Primera de Pedro tiene dos temas centrales. Si lo quieren anotar, hermanos, bien pueda. El primero de los temas que aborda la carta de Pedro es una vida santa en un mundo hostil. Y el segundo tema es brindar esperanza en medio del sufrimiento. Y por estos temas, hermanos, es que la carta de Pedro no es tan enseñada hoy en día. Porque hoy en día, en una sociedad cómoda, tranquila, que no le gustan los retos, que no le gusta sentirse incómoda, recibir un mensaje de una carta diciendo debes vivir santamente en medio de un mundo hostil, es un enunciado que no le gusta a la sociedad. Y lamentablemente a muchas iglesias no le gusta ese tipo de contenido. Decirle a la iglesia, debes mantener tu esperanza porque el mundo en el que habitas está plagado de sufrimiento, es algo que a la iglesia no le gusta escuchar. Ahora, tenemos que entender por qué Pedro está escribiendo, o desde dónde Pedro está escribiendo este mensaje. La carta de Pedro es escrita entre los años 64 y 68 después de Cristo. Esto ocurre unos pocos años antes de que Pedro sea encarcelado y luego de ser encarcelado sea martirizado por el Imperio Romano.
Esta carta es escrita justo en los años en que el emperador Nerón aumentó la persecución contra los cristianos. Y es en ese ambiente de hostilidad, de persecución, en ese ambiente en el que todo está en contra, Pedro le dice a los cristianos: hay que vivir santamente. Es en ese ambiente que Pedro le dice a los cristianos: mantengan su esperanza a pesar de estar sufriendo. La carta de Pedro anima a los creyentes a perseverar en el camino que Jesús ha dispuesto para sus seguidores. Cuando leemos Primera de Pedro, por favor y me acompañan, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta palabra, hermanos, los expatriados de la dispersión, no habla de que solamente son judíos que han salido de Jerusalén, no habla solamente a romanos que han salido del centro del imperio. Realmente cuando Pedro utiliza la palabra expatriados, o la frase, expatriados de la dispersión, se refiere a todos y cada uno de los creyentes, tanto gentiles como judíos, que han cambiado la naturaleza temporal de cada uno de ellos. A todos y cada uno de los hermanos que entienden que nuestro paso en este mundo es temporal, somos peregrinos en este lugar y vamos camino a la patria celestial. Pedro le está diciendo a aquellos que son verdaderos cristianos que han tenido que salir huyendo de la persecución, esta carta es para ustedes. Está aferrándose al concepto que utiliza el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que estar claros que somos peregrinos aquí. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Y por ende, Pedro invita a la iglesia a comportarse de manera diferente a como se está comportando el mundo. Y lo voy a poner en un ejemplo. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de ir a visitar a unos familiares a Estados Unidos. Y cuando llegamos el primer día de desayuno, pues había el desayuno de los gringos. Pan, queso, jamón, donas. Y mi amada esposa, con su espíritu de mamá latina, dice: aquí no vamos a comer eso. Llévame a un supermercado que necesitamos comprar pollo para cocinar, necesitamos comprar salchichas para cocinar, necesitamos comprar harina para hacer masa para cocinar hojaldra en Orlando, Florida. Toda una mamá dispuesta a cocinar como si estuviera en Panamá, y ella solamente iba unos días a Estados Unidos. Se notó enseguida que ella no era de allá. Su patria, su país, su lugar de origen es otro. Por eso no se comporta como la gente de allá. Y nosotros nos quedamos sorprendidos cuando la hija del primo que nos dio alojamiento decía: quiero desayunar, y cuando veíamos cuál era el desayuno, 2 donas a las 9 de la mañana con jugo de naranja. Y mi esposa, bien latina: eso no es desayuno. Ella estaba muy metida en su papel de una mamá latina. Eso no se hace. Bueno, Pedro le está diciendo: ustedes se tienen que comportar diferente. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta persecución, lo que todo el mundo hace es algo. Ustedes tienen que hacer lo opuesto. Y lo vamos a ver dentro de poco. El autor de la carta de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, hace la misma comparación. Hebreos 11, del 13 al 16.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El apóstol Pablo señala que hay una patria celestial, el autor de Hebreos señala una patria celestial, el apóstol Pedro señala una patria celestial, y la invitación ¿cuál es? Busquen esa patria celestial. Somos peregrinos aquí y no necesitamos comportarnos como la gente de aquí, sino manifestar en nuestro accionar que somos peregrinos. Todos señalan al mismo punto, todos señalan a la patria celestial y todos debemos, incluso nosotros, vivir como embajadores de esa patria celestial. Ahora, ¿cómo se comporta un embajador de esa patria celestial? Pues siguiendo el modelo de Cristo. Y ese es el primer punto de nuestro mensaje. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y no sé cuánto han escuchado, hermanos, en distintos grupos, en distintas congregaciones, a los líderes de estas congregaciones decir: no me sigan a mí, sino sigan a Cristo. Y alguna gente dice: qué bueno, este líder no es tan altivo, sino que es humilde, no se pone él como ejemplo, pone a Cristo. Pero realmente lo que están haciendo, mis amados hermanos, es quitarse la responsabilidad de que cuando la iglesia haga algo indebido y lo señalen, lo que pasa es que el líder dice: yo les dije, no vivan como yo, vivan como Cristo. Y esa es la manera en que el líder se sacude la responsabilidad, enseña algo, pero vive de otra manera. No así Cristo. Cristo enseña con su testimonio cómo debemos vivir. Y es de lo que habla el versículo 21 de 1 de Pedro 2. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Sí hay que ser como Cristo. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Pero los líderes tienen que ser como Cristo también. Tienen que enseñar como Cristo con su testimonio. Y nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestro testimonio. Queremos que los niños vayan a la iglesia, pero nosotros como adultos no queremos ir a la iglesia. ¿Y qué le decimos a los niños? Vayan ustedes a la iglesia. Tenemos que empezar a enseñar con nuestro ejemplo. Y nosotros hemos recibido un llamado, dice 2 de Pedro 2:21, para ser como Cristo. Ahora, ¿a qué fuimos llamados? A vivir como Cristo. Es la respuesta más evidente que hay en el versículo. Ahora, ¿qué significa? Debemos entender la magnitud de la frase vivir como Cristo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar viviendo como Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en nuestra vida diaria para demostrar que vivimos como Cristo? Los versículos 18 al 20 de 1 de Pedro capítulo 2 nos muestra el ejemplo de un esclavo, de un siervo, y cómo ese siervo no recibe ningún mérito al ser reprendido cuando ocurre algo, es cuando peca, cuando recibe su castigo por haber pecado. Pero habla de cómo sufrimos o cómo sería sufrir por hacer
lo bueno? ¿Cómo es sufrir por obedecer al Señor? ¿Cómo es soportar con paciencia los malos tratos inmerecidos solo por agradar a Dios? Por esto nos llamó el Señor. Hemos sido llamados para vivir como Cristo. ¿Pero en qué sentido? Bueno, nosotros somos uno en Cristo, ¿cierto? Hoy, muchas iglesias, mucha gente, muchos hermanos dicen: declaramos victoria sobre esta enfermedad, declaramos victoria sobre este problema, declaramos victoria sobre esta situación adversa, haciendo ver que la enfermedad, que los problemas, que las situaciones adversas son un tipo de derrota en la vida espiritual. Hay algún tipo de pecado oculto, dicen ellos, y el Señor los está castigando por vivir de esa manera. Pero cuando entendemos cómo vivió Cristo, entendemos que el sufrimiento es una parte primordial en el llamado del cristiano, porque Cristo vino a este mundo a sufrir. Por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, problemas, porque vosotros mismos sabéis que para esto, para vivir en tribulaciones, estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Hermanos, ¿quién dijo que el cristiano no tiene problemas? ¿Quién dijo que el cristiano no sufre enfermedades? ¿Quién dijo que el cristiano que vive una vida color de rosa? Pablo le dice a los tesalonicenses: no se inquieten por los problemas. Ustedes saben que estas tribulaciones iban a pasar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Léanlo conmigo, por favor. Dice así: y también que todos los que quieren vivir piadosamente vivirán bien, padecerán persecución. Por eso, hermanos, cuando hoy en día yo escucho a gente decir que la iglesia está recibiendo apoyo del gobierno, del Estado, de la sociedad, qué bueno que vayas a la iglesia. Cuidado, la verdadera iglesia del Señor se opone a cómo va este mundo. Y cuando nos oponemos a las ideologías que están circulando en el mundo, no nos reciben con los brazos abiertos. Nos hacen a un lado y empezamos a vivir persecución. Porque vivimos piadosamente en Cristo Jesús. Utilizamos el ejemplo de Cristo como nuestra forma de vivir. Ahora, nosotros como iglesia sufrimos persecución, ¿pero por qué? Vamos a Juan, capítulo 15, versículos 18 al 20, y veremos por qué nosotros sufrimos persecución. Juan 15, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nosotros somos perseguidos, hermanos, cuando vivimos en Cristo, porque Cristo también fue perseguido por este mundo. Y no para bien. Cristo fue perseguido no para bien. Entonces, nosotros, al estar unidos en Cristo, como dice Juan capítulo 15, donde Cristo es la vid y nosotros los pámpanos y separados de Cristo, nada podemos hacer. Si a Cristo lo persiguieron, hermanos, prepárese. A la iglesia de Cristo la van a perseguir también. Cuando usted abre su Biblia en Romanos capítulo 6, por ejemplo, en el versículo número 3, va a ver la frase que nosotros hemos muerto con Cristo. Y en los versículos 4 y 5, somos sepultados con Él. Y el versículo 6 dice que somos crucificados con Él. Nuestra vida, hermanos, es con Cristo, junto a Cristo. Por eso, cuando usted vea o alguien le diga, Jesucristo es el copiloto de mi vida, no. Jesús es el piloto de mi vida. Es el que tiene el control de mi vida. Si yo digo que soy el copiloto, la ecuación es Cristo más mi persona. Pero vivir en Cristo, hermanos, significa que Él es quien tiene el control de mi vida. Colosenses capítulo 2, versículo 7, dice que nosotros debemos crecer estando arraigados y sobreedificados, una vez más, en Él, en Cristo. Es un trabajo, es una vida de unión permanente, y esa unión, si bien es espiritual, se debe manifestar de una forma real. Se tiene que manifestar de una forma física, de una forma material. Hermano, esto no es conocimiento frío y mecánico. Entender que nosotros somos uno en Cristo y estamos unidos a Él en la persecución, también estamos unidos a Él en la resurrección y en la victoria. Es Cristo quien provee el patrón para que nosotros como cristianos podamos entender lo que ocurre en nuestra vida y responder como Cristo respondió a cada una de esas situaciones. Responder como Cristo es utilizar a Cristo como nuestro ejemplo a seguir. Listo, Nelson. Entendí esa parte. Entendí que necesitamos seguir a Cristo como ejemplo. Pero eso, ¿cómo se traduce a mi vida diaria, mi relación con mis padres, mi relación con mis compañeros, mi relación en el trabajo, mi relación con mi pareja? ¿Cómo se traduce todo eso de vivir siguiendo el ejemplo de Cristo? Bueno, lo primero que le tengo que decir, hermanos, es que nosotros seguimos a Cristo en obediencia amorosa a Dios. ¿Alguien sabe de memoria Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5? ¿Alguien se la sabe? Si no, vamos a nuestra Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y cuando usted lo empieza a leer, hermano, se va a dar cuenta que sí se lo sabe. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Amén. Veo gente diciéndome que sí se lo sabe. Sí se lo sabe. Pero no me acordaba la cita, pero sí me lo sé. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí se lo sabía, hermano, ¿verdad? Cuando usted lee en el original, oye Israel, en el hebreo original es Shema, y esa palabra tiene un proceso. Para nosotros en español, oír, ¿qué es? Que la onda sonora entra en nuestro oído.
Fin. Pero en el hebreo antiguo, Shema habla de escuchar, que las palabras entren en nuestro oído, y la persona debe responder a esa palabra que entra en nuestros oídos. Oye Israel es una invitación, no es una invitación, es casi un mandato a escuchar a Dios y obedecer a Dios. Es una definición un tanto diferente a la nuestra en español. Oye Israel, Jehová tu Dios, el Señor uno es. Y luego el versículo dice, el versículo 5, y amarás. Escucha Israel a Dios, obedece Israel a Dios. ¿Pero por qué vas a obedecer a Dios? Porque amas a Dios. Así debe ser. La obediencia no es por lo que vamos a recibir, por el premio, por la ganancia. Debemos obedecer porque amamos a Dios. Esa es la base de la verdadera obediencia. No es solamente escuchar, no es solamente obedecer, es el motivo que te lleva a obedecer. Y el motivo que debe mover a la iglesia a obedecer a Dios es que la iglesia ama a Dios. Nuestros hijos nos deben obedecer no porque están obligados a obedecer, sino porque nos aman. Y nosotros educamos a nuestros hijos porque los amamos también. Esta obediencia amorosa se encuentra o la podemos encontrar en Cristo, obedeciendo las instrucciones del Padre. Y Cristo manifiesta esa obediencia debido a una santidad que se manifiesta en su forma de vivir. Y así como Cristo manifiesta esa santidad, nosotros deberíamos manifestar esa santidad. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Lo primero que hace Cristo para llegar a esa obediencia al Padre es mantenerse en santidad. Y nosotros, como somos uno con Cristo, ¿qué deberíamos hacer? Mantener esa santidad y manifestar esa santidad, siendo completamente diferentes a aquellos que no conocen al Señor. Así como la mamá latinoamericana llega a Estados Unidos a pedir cosas para cocinar desayuno, algo completamente diferente a la cultura de ese país, así de diferente debemos ser nosotros con la gente alrededor nuestro que no conoce al Señor. Nosotros debemos buscar una santidad. Y eso no quiere decir, hermanos, que nos mantenemos flotando en una nube, separados de la humanidad. No, debemos mantener nuestra santidad a diario en cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar muy simple. La naturaleza del hombre sin Cristo, ¿cuál es? Pecar. ¿Qué más? Alejarse de Dios. ¿Qué más? Obedecer a Satanás. Esa es la naturaleza del hombre sin Cristo. Ahora, nosotros como nueva vida en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, que tenemos una nueva vida en Cristo y que ahora todas las cosas son hechas nuevas, ¿cómo debemos comportarnos? Ya no estamos separados de Dios, ya no vivimos en pecado, ya no estamos obligados a obedecer a Satanás. Debe marcarse una diferencia en la forma en la que vivimos. Y esto es cómo reaccionamos los santos. Debemos buscar la santidad
pero para manifestarla en nuestra vida diaria. Es una vida devocional, es una vida de devoción, es una vida donde nos entregamos por completo a Dios y cada una de las decisiones y reacciones que tenemos que evaluarla con respecto a Dios. ¿Alabo a Dios con esto? ¿Mantengo mi santidad con esto? ¿Estoy obedeciendo de forma amorosa a Dios con esto que voy a hacer? Si la respuesta es no, hermanos, lo más probable es que no deba ejecutarse de esa manera. Nosotros los santos reaccionamos manifestando o aplicando esa vida devocional, esa vida santa que el Señor llevó, en quien no tuvo pecado y en quien nunca se halló mentira en su boca. Nosotros debemos reaccionar con total dependencia de Dios, sometiéndonos completamente a la santa, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo eso fue lo que hizo, dice el versículo 23 de 2 de Pedro 2, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Total dependencia de Dios. En una ocasión, estaba yo en la escuela, todavía en primaria, no me fue muy bien en un ejercicio y mi mamá efectivamente iba a ejecutar su castigo porque me dijo, tú no puedes salir mal en esto, tú te dedicas a estudiar, tú no puedes salir mal, y yo salí mal. Y cuando viene la señora a ejecutar el castigo, la respuesta de este espécimen, mamá, espera, ¿qué pasó? Es que no te he dicho lo demás. Ah, es que hay más. Sí, mamá, hay más. ¿Qué pasó? Tú dices que a mí me fue mal, pero al resto del salón le fue peor. O sea, yo fui de los mejorcitos. Hermanos, no funcionó, igual me castigaron. ¿Por qué? Yo traté de justificar mi falta al compararme con los demás que yo sabía estaban peor que yo. Hermanos, yo no salí bien y fue lo que mi mamá me enseñó. No es cómo tú te ves con respecto a los demás, porque siempre te vas a comparar con el que está peor que tú. Es lo que debes hacer. Estudiaste, debes salir bien. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos que es culpa de él, de ella, de ellos? Uy, hermano, la Biblia me manda a amar a mis hermanos, pero es que hay hermanos que no se dejan amar. No es fácil amar al hermano este, a la hermana aquella. Esa es la prueba que Dios me dio en la iglesia. Amar a este o al otro. Está tratando, hermanos, de ocultar su culpa mirando a otros que usted sabe que están peor que usted. Pero ¿qué es lo que usted debe hacer? Vivir una vida con Cristo. Santidad manifestada y reaccionar con esa santidad. Si usted va a la carta de Filemón, a mí me encanta la carta de Filemón, le tengo que ser muy honesto. Cuando usted va a la carta de Filemón, usted va a leer el capítulo 1, los versículos 15 y 16 de Filemón. Filemón solo tiene un capítulo, hermano. Versículos 15 y 16. Es una carta poderosísima, llena de amor, pero vamos a ver solamente el versículo 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Contexto. Onésimo,
se escapó de Filemón, que era su dueño. Onésimo era un esclavo. Filemón se escapa y se escapa robándole. Onésimo, perdón, se escapa robándole a Filemón. En la época romana, la relación con los esclavos era muy seria. ¿Cómo reaccionaría Filemón al ver que su esclavo que le robó regresa a casa? Como su dueño está en libertad de hacer lo que quiera con él. Así se comporta el mundo. Pero ¿qué le dice Pablo? Pablo dice, Filemón, ¿tú eres creyente? Onésimo también es creyente. Yo soy creyente. Te pido a ti que no lo recibas como esclavo. Todo el mundo lo recibiría mal. Lo mataría a golpes si le va bien. Tú ahora recíbelo como un hermano en Cristo. Recíbelo porque ahora te va a ser de uso. Te va a ser de bendición. Recíbelo como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti en la carne como en el Señor. Es una invitación a reaccionar completamente diferente a cómo reaccionaría el mundo. Esta nueva vida de santidad manifiesta es como nosotros reaccionamos en una obediencia amorosa. Esa obediencia amorosa a Dios la ubicamos, la encontramos y la disfrutamos únicamente por los méritos de Cristo. Ni usted ni yo podemos hacerlo solos. Dice el versículo 24 de 2 de Pedro capítulo 2, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La obra plena de Cristo es lo que nos da a nosotros esa capacidad de poder vivir obedeciendo al Señor. Cuando en Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús dice, consumado es, Jesús está diciendo, todo ha sido resuelto, la deuda que existía ha sido saldada con la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Solo por medio de la salvación que recibimos en Cristo, podemos tener ese nuevo nacimiento y ese nuevo corazón que ama a Dios y que le gusta obedecer a Dios. Es solo por los méritos de Cristo que podemos llegar a disfrutar de Jesús como un modelo. Y es por los méritos de Cristo que nosotros podemos seguir luchando día a día para obedecer, seguir, imitar ese modelo de Cristo de obediencia. Es allí, hermanos, donde el versículo 25 toma sentido, nos muestra una nueva dirección que debemos tomar como creyentes. Hace mucho tiempo fui al nutricionista, antes del COVID, para que tengan una idea más o menos cuándo fue. Quería bajar de peso. Y al principio fue duro, hermanos, no se lo voy a negar. No era que comía menos, comía 5 veces al día en vez de 3, pero con raciones mucho más medidas, muy estricto. A esta hora tienes que comer esto, no puedes comer lo otro. Y hermanos, fueron meses difíciles para mí. Y luego de varios meses había bajado de peso. Yo no me había dado cuenta, pero había bajado de peso. Y luego de esos meses, hermanos, llegó diciembre. A finales de noviembre mi mamá cumple años. A principios de diciembre cumple años mi papá, cumple años el pastor. Después viene Día de la Madre. Hermano, apunte, cada una de esas es una fiesta con arroz con pollo, con papa, con pollo asado, con tamales y sin medida. Después viene la fiesta de Navidad de la empresa, después viene la fiesta de Navidad de la iglesia, después viene Navidad, después viene la fiesta de Año Nuevo, después viene Año Nuevo, la fiesta de Año Nuevo en la iglesia, la fiesta de Año Nuevo en la casa. Y luego en enero una tía mía que vive cerca de mi mamá cumple años, una hija de ella cumple años el 9 de enero. Así que, hermano, lo que hay es comida.
Y en ese mes de diciembre, hermanos, recuperé todo el peso que había bajado en 4 meses. Hermanos, había buscado un especialista, me había puesto bajo un régimen, lo había estado cumpliendo, estaba viendo los resultados y aún así decidí descarriarme. Aún así decidí tomar el curso equivocado de acciones. Hermanos, así es el hombre. Cuando trata de agradar a Dios, cuando trata de buscar de Dios, cuando trata de obedecer a Dios por su propia fuerza, sin Cristo, tratando de ganar con obras su entrada al cielo. ¿Qué dice el hombre común y corriente? No, ayudé a la ancianita a cruzar la calle. Eso tapa el pecado de mentirle a mi esposa acerca de los ingresos, cuánto cobré en la quincena. Ayudé a tal persona que se le había flateado el carro a cambiar la llanta. Eso tapa que me robé las páginas de la empresa para llevar para la casa para las tareas de los hijos. Con obras trata de cubrir sus propios errores y ganarse por sus propios méritos el entrar al cielo. Entonces, hoy hablábamos muy por encima acerca de que nuestra salvación depende de Cristo, no de nosotros. Y como depende de Cristo, no perdemos nuestra salvación. Y el versículo 25 nos lleva a entender que somos ahora ovejas, que antes habíamos estado descarriados, pero que ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Algunas traducciones utilizan el pastor y guardián del crecimiento. El hombre, lejos de Dios, pronto se desanima y se descarría y toma el sentido contrario de lo que debe hacer. Pero como veíamos en el punto anterior, es por los méritos de Cristo que nosotros entramos en esa verdadera obediencia al Señor. Y es por los méritos de Cristo que nosotros podemos agradecer a Dios y obedecer a Dios amorosamente. Antes de Cristo en nuestras vidas somos ovejas descarriadas. ¿Alguien sabe o alguien recuerda, recuerda lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10? Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún. Hermano, cuando usted crea que usted es bueno, vaya a Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo, ni aún uno. Es que yo sí soy bueno. No, vamos a Romanos 3:10. No hay ni siquiera uno. Y ese uno no soy yo. Somos ovejas descarriadas, pero dice Pedro en 1 Pedro 2:25 que ahora hemos venido al pastor y al obispo de nuestras vidas. Una nueva vida comienza cuando el Evangelio nos ilumina, porque se quita el velo de nuestros ojos, se rompe el lazo que nos ataba al pecado y nos injerta, como dice Juan capítulo 15, a la vid verdadera. Todo eso ocurre cuando el Evangelio toca nuestras vidas. Porque ahora habéis vuelto, habla de una conversión a Cristo. Y esta conversión a Cristo habla de los destinatarios de la carta que vimos al inicio en 1 Pedro 1:1, aquellos que estaban en la dispersión, aquellos que estaban lejos de Roma, pero que son completamente cristianos. Ellos han tenido un cambio en sus vidas, han tenido un nuevo inicio en sus vidas gracias al Evangelio. Y hermanos, nosotros hoy en día, cuando vemos a gente que se entrega a Cristo de todo corazón, manifiesta un cambio real y palpable en sus vidas. Y ese cambio se irá haciendo más y más grande conforme vamos puliendo y progresando en el crecimiento
Por eso nosotros, después que alguien entrega su vida a Cristo, le damos un estudio, un seguimiento, un discipulado, para que esos hermanos vayan creciendo en el conocimiento del Señor. Ahora, dice la Biblia, nosotros volvemos, éramos ovejas descarriadas, que volvemos al pastor. Y esto es una clara alusión para los judíos. ¿Por qué? Porque el judío entendía, según el Antiguo Testamento, quién era su pastor. ¿Qué dice Salmos 23.1? Salmos 23.1. ¿Quién es el pastor? El Señor. Jehová es mi pastor. Esta frase, has vuelto al pastor, hace referencia a que hemos vuelto, nos hemos acercado una vez más a Dios. Era una figura familiar para aquel que era judío. Ahora, para aquel que no es judío y que no sabe qué dice el Salmo 23, capítulo 1, dice el apóstol Pedro, y al obispo. En griego, episcopos. Quiere decir literalmente aquel que supervisa el crecimiento de la iglesia. Es decir, hemos ido al pastor, al que nos provee, al que nos cuida, pero también hemos ido al obispo, el que supervisa nuestro crecimiento. Todo habla acerca de la figura de Dios, pero también habla acerca de Cristo. Es Dios quien está al cuidado de nosotros siempre. Es Dios a quien debemos obedecer, así como Cristo obedeció al Padre. Nosotros debemos obedecer de la misma manera. Conclusión y aplicación final, hermanos. Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo utiliza también una analogía muy similar a la que utiliza el apóstol Pedro. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Si el Señor nos manda a morir, ¿estamos dispuestos a obedecer ese mandato del Señor? Como somos uno en Cristo, y Cristo obedeció hasta la muerte, nosotros deberíamos estar en condición de obedecer a ese nivel. Y por eso, hermanos, hay muchos misioneros que arriesgan su vida en Corea del Norte, en la China comunista, en el sudeste asiático, en tribus africanas. Arriesgan su vida para llevar el evangelio, a sabiendas que si descubren que están evangelizando, pueden perder la vida. Son gente que obedecen al Señor arriesgando su vida. Así como Cristo obedeció, nosotros, la iglesia, debemos obedecer. Debemos imitar a Cristo en ese ejemplo de obediencia. Ahora, el apóstol Pedro nos muestra el proceso que debemos llevar, para esa obediencia sublime y amorosa que solamente busca honrar y exaltar el nombre de Dios. Les dejo una serie de preguntas personales que lo ayudarán en ese proceso de obedecer. Primero, ¿hemos entendido que el llamado de Dios incluye sufrimiento? Segundo, ¿estamos buscando a diario la santidad y devoción a Dios? Tercero, ¿estamos obedeciendo por obligación, por recompensas o por amor al Señor? Hermanos, la salvación es el primer paso para seguir a Cristo como modelo de obediencia. ¿Estamos predicando esa salvación a aquellos que no conocen a Cristo? Es la cuarta pregunta. Solo en este proceso y dando respuestas a esto,
podemos iniciar a obedecer a Dios de forma correcta, utilizando a Cristo como ejemplo de obediencia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este grupo de hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por la figura de Cristo, quien obedece, Señor, incluso hasta llegar a entregar su vida por salvación de nosotros. Señor, te pedimos perdón si no estamos obedeciendo de forma correcta. Te pedimos perdón si no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, Señor, de la forma apropiada. Te pedimos también nos ayudes y a mejorar cada uno de esos aspectos de nuestra vida que nos impiden servirte de forma correcta. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos. El texto creo que es claro esta mañana. Cristo, ejemplo de nuestras vidas, ejemplo de sacrificio, de consagración, de entrega, hasta dar su vida por nosotros. Hermano Javier. Bendiciones, amados hermanos. Sinceramente, casi lloro yo sentado. Le cuento esto porque siento que es una realidad y me acordé de un versículo de la Biblia. Y antes de cantar quisiera llevarlos a Lucas 14, del 25 al 33. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, y a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Les cuento, casi lloro al recordar este versículo, porque la realidad es que si estamos aquí, es que ya hemos decidido dejar todo y seguirlo a Él, escuchar su voz e imitarle completamente, una vida en devoción, una vida a la imagen y semejanza de Cristo, una vida que conlleva dejar lo que anhelamos a veces y seguir la voluntad de Dios, una vida recta a los ojos y seguir cada día, mortificando nuestro pecado y santificándonos día en día. El himno 449, junto a mí mi buen Señor. Este himno no tiene autor, ni tampoco tiene historia. Es uno de los pocos himnos del himnario que no posee una historia como tal. El himno no se le atribuye a nadie porque se dice que ha pasado por tantas personas y por tantos tiempos que no se conoce quién es su autor. Pero es un himno de devoción que demuestra que la salvación solo se puede tener
por medio de Cristo. Solo se puede adquirir por los méritos de Él. Por eso que tenemos palabras como: habla claro, mi Señor, quiero oír tu dulce voz. Para después decir: junto a mí, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día a día guíame, óyeme, mi buen Señor. Háblame, lléname, tómame. Sabiendo esto, puestos en pie para cantar: junto a ti, mi buen Señor. Diga el débil: fuerte soy. Te preciso, mi Señor, te reclama el corazón. Ven y muéstrame tu amor. Quiero ser yo también bendición. Yo soy mi buen Señor. Quiero andar, mi Salvador. Día a día, guíame. Óyeme, buen Señor, óyeme. Yo débil, mi Señor. Dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré si tú vas junto a mí, Salvador. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día a día, guíame. Óyeme, buen Señor, óyeme. Habla claro, mi Señor. Quiero oír tu dulce voz. Dígame qué quieres tú. Háblame, lléname, tómame. Junto a ti, mi buen Señor. Quiero andar, mi Salvador. Día a día, guíame. Óyeme, buen Señor, óyeme. Amén. Damos las gracias esta mañana por el culto y vamos a tener una oración de despedida. Padre, damos las gracias en este tiempo. Danos siempre la sabiduría, el discernimiento para todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Y ahora, Señor, prepara nuestras vidas para el tiempo que sigue. Gracias te damos por tu palabra. Cristo es nuestro ejemplo y hay que seguir sus pisadas. Cristo es ejemplo de renunciamiento, de entrega, Señor, hasta la cruz. Ahora quédate con nosotros siempre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.